Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Bienvenidos a todos los que estaban de vacaciones, bienvenidos a nuestras visitas. Quisiera compartirles hoy, para ir redondeando la idea de la gracia, terminando con estas historias de gracia. Recuerden que la gracia es un regalo que nos da Dios, un regalo inmerecido. A veces nos pasan cosas en la vida, pero uno dice, no sé si era para tanto, no sé si lo merecía. A veces nos pasa esto con Dios. Recibí esta gracia de Dios, pero no sé si merecía esta gracia de Dios. Y bueno, vimos un montón de pasajes donde hablábamos acerca de la gracia, historias de gracia, etc. Fue un buen verano, de todas maneras. Así que hoy vamos a seguir en esta dinámica de la gracia, me parece con la última etapa de estas historias, para luego la otra semana estar expectantes a lo que nos va a decir Roy. ¿Roy o no? Rudy. Roy es otro pastor, ¿cierto? Ok, Rudy. Así que van a estar acá el otro domingo, ¿cierto? Yo espero que esté acá llenísimo. Inviten a sus amigos, traigan a sus familiares. Siempre es una bendición recibir una palabra fresca. No porque nosotros nos demos palabras frescas, sino que una visión de un extranjero a veces nos ayuda mucho a comprender nuestro mismo entorno y a valorar a veces las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Así que siempre es bienvenido en la palabra de un amigo forastero. Quiero invitarles a abrir la Biblia. Vamos a leer hoy una carta que escribió Juan. Para quien no conoce un poquito de Juan, les cuento que para Jesús era el discípulo amado. Fue de los últimos escritores del Evangelio. Ya en el año 100 después de Cristo, él escribe primero 3 cartas, lo que en nuestra Biblia se conoce como primera, segunda y tercera carta de Juan. Luego, no quedó contento, no quedó satisfecho con la difusión del Evangelio, así que escribió el Evangelio de San Juan. Y finalmente, escribió el Apocalipsis. Es decir, son 3 series de libros que tienen un hilo conductor. Si ustedes se fijan, las cartas de Juan, el tema principal es el amor. Cuando leemos a Juan en el Evangelio, vemos a un Juan amoroso. Dios es amor y constantemente lo repite. Dios es amor, el amor, el amor. Es tan importante para Juan el amor. Y finalmente, escribe Apocalipsis, que para algunos puede decir Apocalipsis, un libro de tinieblas, un libro raro, extraño, vamos a ser consumidos todos, etc. No. Apocalipsis es un libro lleno de amor, de promesas, de amor para todos nosotros. Así que Juan es conocido por este perfil de ser un discípulo que habla del amor. Y, por otro lado, es un discípulo que se caracteriza por escribir hacia el oriente. Es de los 4 evangelios, el evangelio que se caracteriza por ser más oriental, contemplando la filosofía oriental. Ustedes conocen quizás el yin y el yang, el budismo, el hinduismo, etc. Y hay muchas cosas que todas estas religiones rescatan de Juan, porque es el más oriental de estos 4 evangelios. Habla de Dios, en el principio era Dios. ¿Qué es el principio? Los orientales se fascinaban con eso. ¿Qué es la nada? ¿Qué es el todo? Cuestiones que a mí también, por mi formación filósofa, también me encanta, y por eso Juan me encanta, porque habla del logos, Dios es el verbo. ¿Qué es eso? Uno dice, cuando lee, Dios es el verbo, ¿qué querrá decir? Bueno, es tan profundo, y él está allí, es como una especie de puente entre Occidente y Oriente, y escribe un evangelio lleno de amor, lleno de metáforas. Hoy quiero invitarles a leer Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 17.
Así que acompáñenme en esta lectura del día de hoy, 1 de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 17. ¿Cómo estamos para leer la palabra? ¿Bien? ¿Animados? Sabemos que la palabra reconforta el alma. Reconforta el alma. En todo momento. Hay momentos tan tristes, pero leemos una palabra de la Biblia y cambiamos. Cambiamos de inmediato porque la palabra de Dios es poderosa y transforma nuestras vidas. Así que qué rico es leer la palabra y más cuando tenemos a alguien tan amoroso, tan amable, hablándonos del otro lado. Es grato tener a alguien que te anima, que es positivo, que a pesar de circunstancias terribles te dice, dale para adelante nomás, si Dios te va a apoyar. Dios está en todo lugar, Dios es amor. Entonces vamos a leer a Juan que nos dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 al 17. Y fíjense que la Biblia nos habla ya de Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Estaba haciendo clases esta semana a mis estudiantes de octavo básico y un niño me dice, profesor, la filosofía es el amor a la sabiduría. Le dije, sí, es el amor a la sabiduría. Y él me dice, ¿y qué es el amor? ¡Wow! ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Cuando yo le puedo preguntar a usted, ¿qué es el amor? Y pueden haber un montón de definiciones. Desde la psicología se da una definición, desde la ciencia. Dicen que hay cosas pasando en nuestro cuerpo y que eso produce un efecto llamado amor, etc. Vamos a encontrar muchas definiciones acerca del amor. Y acá la Biblia nos dice, Juan, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. 2 puntos, atentos, colóquese cinturón de seguridad. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, para nada, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados hermanos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. ¡Uy, qué fuerte declaración! Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Es algo que vamos a analizar. Me llamó mucho la atención. Nadie ha visto jamás a Dios. Puede ser una conversación entre dos jóvenes que busquen algo espiritual y uno le dice al otro, oye, pero si Dios, ¿cuándo ha sido visto? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo conoce? Nadie. Y Juan está diciendo esto. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué pasó con Abraham entonces? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo es eso de que nadie ha visto jamás a Dios? Bueno, lo vamos a ver. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza en el día del juicio. Haz el link, Juan, con lo que va a decir después en Apocalipsis, para que no nos asustemos con el día del juicio, con este día donde todo va a ser terrible y uno piensa que van a caer meteoritos, que va todo a arder en llamas, etc. No, y Juan dice, tengan confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios es
amor. Tengan confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos el reflejo de Dios, termina diciendo Juan. Como Él es, somos nosotros en el mundo. Ok, y cuando alguien dice, Juan se pregunta, Dios nunca ha sido visto. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Puede ser algo muy usual en una conversación entre dos estudiantes. Yo, en mi carrera de filosofía, hablábamos acerca con mis compañeros y mis compañeros me decían, pero Felipe, si Dios no existe, compruébame que Dios existe. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, y es difícil responder a eso, ¿cierto? Y uno se pregunta, bueno, si nadie vio a Dios jamás, dice Juan, ¿qué pasa con Dios? ¿Está escondido? ¿Se esconde en algún lugar Dios y no lo podemos ver? Cuando veo que toda situación está mal y digo, es que Señor, ¿dónde estás? ¿Será que Dios se esconde de nosotros? ¿Dios juega a las escondidas con nosotros? Génesis nos relata la historia de Adán y Eva, quienes pecaron al desobedecer las instrucciones que Dios les había dado para su cuidado. ¿Se acuerdan de esa historia? Debido a la vergüenza que sentían, Adán y Eva decidieron esconderse y Dios salió en su búsqueda preguntando, ¿dónde estás tú? El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios llamó, ¿dónde estás tú, hermano? Dios te pregunta hoy, ¿dónde estás? ¿Te estás escondiendo detrás de un árbol? ¿Sientes vergüenza por cómo eres y crees que no eres digno de Dios? Dios, aún así, sabiendo que tú sientes vergüenza, que pudiste haber pecado, sale en tu búsqueda y dice, ¿dónde estás? Hijo, hija, ¿dónde estás? Quiero verte. Es usual que los humanos, las personas, nos escondamos. Nos escondemos. Vemos el teléfono, una llamada entrante, número desconocido. ¿Cuál es la costumbre que algunos tienen? No, puede ser el banco, así que lo voy a dejar ahí nomás, en silencio. O, hijo, hija, dile que no estoy. Nos escondemos, viene el casero de la feria, nos viene a cobrar. No, no tengo plata, dile que no estoy. Nos descubren en alguna mentira. ¿Qué hago? Me escondo. Siento vergüenza o intento salir de algún apuro, me escondo. El hombre, las mujeres, tenemos esa costumbre a veces, por nuestra carnalidad. Nos escondemos. Nosotros tenemos ese hábito. Pero Juan dice, nadie vio nunca a Dios. Entonces, ¿también Dios se esconde de nosotros? Es una pregunta interesante para hacerse y que también Juan nos va a dar una respuesta. El punto es, ¿dónde está Dios? Nosotros nos escondemos, ¿cierto? Es evidente que a veces nosotros queremos huir de nuestras propias responsabilidades. Para los cristianos es usual la concepción de esconderse de Dios. Lo hacemos cuando pecamos, para salir de un apuro o para nuestra conveniencia. Y Dios puede preguntarnos, ¿dónde estás? Sin embargo, fíjense lo que señala Juan. Ok, estamos en el punto de ¿dónde está Dios? Nadie vio a Dios jamás, dice Juan. Ok, nosotros nos escondemos habitualmente. ¿Será que Dios también se esconde? ¿Dónde está este Dios del que nos hablan? Este Dios que aparentemente se está escondiendo. Dice el necio en el Salmo, en su corazón, Dios no se esconde, hermano, amigo, cristiano, Dios no se esconde. No. ¿Por qué? Porque no hay Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Eso dice el necio en su corazón, dice Salmos 14. No hay Dios. ¿De qué se va a esconder Dios? No, Dios no se esconde. Es tu imaginación. No hay Dios. Hace 9 años, yo le dije esto a una amiga que está acá presente, Sara. Conversamos hace 9 años y yo le dije a ella, Sara, no hay Dios, no hay Dios. Sara venía en el grupo de Bridget, que era un grupo universitario, a predicar en las universidades. Y allí nos encontramos en un club de inglés y ella y también otros jóvenes me predicaron el Evangelio.
Y yo le decía, muchachos, no hay Dios, no hay Dios. ¿De quién me están hablando? No hay Dios. Es tan sabio Dios, es tan maravilloso. Porque, claro, yo hace 9 años le decía a Sara, no hay Dios, Sara. Y hoy estoy hablando de Dios y de su amor. ¿Se fijan que Dios tiene esas cosas? La voluntad del hombre, uno cree que es poderosa y que los propios caminos, mis caminos, son los más reales, los más contingentes, lo verdaderamente importante. Sin embargo, Dios tiene otros caminos sorprendentes, caminos que sobrepasan nuestro entendimiento. Y el necio dice, y yo decía hace 9 años, no hay Dios. ¿De qué me están hablando? Dios no existe. Sin embargo, hoy estoy acá hablándoles de la gracia, del amor, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice Mateo 5. Tenemos una postura, ¿cierto? Antes de conocer a Dios, nosotros tenemos una postura. Ok, si hay Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo veo? El primer retiro que yo fui con Walter, fuimos a un campamento de jóvenes y en un devocional que hicimos un día en la mañana, lo leímos, yo escuché respetuosamente, todavía no estaba del todo pavimentada mi fe, y yo le pregunté a Walter me dijo, ok, Felipe, ¿puedes orar por este momento, por el devocional? Y estábamos, me acuerdo, en Pichilemu, allí con otra onda, ¿cierto? Otro pelo. Y le dije, ya, voy a orar, pero ¿para dónde? ¿Para dónde oro? ¿Para el cielo? ¿Para el lago? ¿Para dónde oro? Y esa es la concepción humana que uno tiene, ¿no? De ojos carnales, de, ok, ¿dónde está Dios? Y no lo puedo ver. ¿Para dónde tengo que orar? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús nos dice lo siguiente. Jesús, citado en el capítulo 5, 15, señala un principio dirigido hacia la exposición pública. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se enciende una luz y se pone debajo de una caja, podríamos decir, para ser ocultada esta luz. No. La luz, ¿dónde se pone? En la cima de algo, en un candelabro, en una ampolleta, etcétera, en el techo. ¿Por qué? Porque es necesario que la luz ilumine. La pregunta es, si Dios es luz, ¿por qué a veces no lo vemos? Si Dios es luz, ¿por qué a veces decimos, ¿dónde está Dios en este momento? Porque se supone que Dios es luz, ¿cierto? ¿Está acaso oculto Dios bajo un almud? ¿No debería estar Dios a la vista de todos? Se preguntarán algunos. Sin embargo, las palabras de Jesús nos animan a pensar que esa luz debiese estar en algún lugar resplandeciendo. Juan dice, Dios jamás ha sido visto. Qué dura sentencia la de Juan. Pero él apunta hacia algo importante en nuestras vidas. Estamos viendo con ojos carnales todas las situaciones que nos pasan. No vemos la espiritualidad. Cuando yo le decía a Sara hace 9 años, no hay Dios, estaba en mí esa mirada carnal. No hay Dios, ¿dónde está? ¿Dónde puedo tocarlo? ¿Dónde puedo decirle o darle la mano y decirle, hola Dios, ¿cómo estás? Mira, tengo este problema, solucionamelo. Miramos nuestra vida con esos ojos. Sin embargo, Juan nos está desafiando a una segunda mirada. Fíjense. Entonces, Mateo dice, Jesús dice, hay un principio básico de exposición pública. Ustedes, cristianos, no pueden estar ocultos. Este pasaje apunta a eso. No pueden estar ocultos, salvaguardando su mensaje en secreto, sino que este mensaje debe estar sobre un cerro, iluminando todo el territorio donde viven. Así que es un desafío, primero, cuando dicen, ¿dónde está Dios? También se pregunta, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? Nuestro país está atravesando un montón de problemas éticos, sociales y económicos. Y muchas veces falta una voz clara, concisa acerca del cristianismo. También puede ser una voz cristiana que tiene más poder, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, hay un candidato que se está postulando a la presidencia que es evangélico. Me parece
Amor, si me puede recordar, es Salvador, Costa Rica. Costa Rica. Sin embargo, hay un evangélico postulándose a la presidencia, pasó a segunda vuelta, ¿no? ¿Sí? Bien, pero las noticias hablaban de él y allá hacían un escáner de este predicador que había estado en la cárcel por corrupción, que había engañado a un montón de personas. Y uno dice, pucha, ok, puede ser que Dios haya hecho una transformación en él, ¿cierto? Hoy. ¿Perdón? Era el de Venezuela, gracias. Lo mismo en Venezuela. Puede ser que este candidato se esté postulando, y bien, pero se habla de corrupción, de un candidato que había sido una persona que engañaba a otros, etc. Entonces uno se cuestiona la luz. ¿Qué luz es esa? ¿Qué luz evangélica nos van a entregar? Entonces Jesús nos apunta, nos ayuda a nuestra luz que habita en nosotros. Esa luz debe ser mostrada ante todos. ¿Pero qué luz estamos mostrando? Una luz media titilante, que se apaga a veces, que se prende otras veces, que para un lado soy cristiano, pero para el otro no lo digo, no digo nada, que no se enteren. La búsqueda espiritual de toda persona consiste en estas preguntas, y más, en la universidad, en el trabajo, nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Existe Dios? Preguntas a veces filosóficas, pero que son normales en nuestra vida como cristianos, que nos hagan esas preguntas. O un adolescente que le pregunta a su papá, papá, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Dónde está Dios? Oro y siento que mi oración rebota en el techo y siento que no pasa nada, no siento nada cuando oro. Son preguntas fundamentales de la adolescencia. Sin embargo, algunos, por más que buscan, creen que no han encontrado nada. Incluso muchos cristianos luchan con la duda e incertidumbre. Hay algunos cristianos que llevan muchos años y finalmente se cuestionan, ¿de verdad conocí a Dios? ¿Conozco a Dios? ¿Lo conocí en algún minuto? Fíjense lo que dice este versículo de Juan. Volvamos a Juan. Juan nos estaba hablando acerca de nadie ha visto a Dios jamás. Y es interesante, esta sentencia nos hace reflexionar acerca de ¿dónde está Dios entonces? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? Nosotros, ¿hemos visto a Dios? ¿Hemos visto a Dios? Y esta es una pregunta tramposa, porque uno puede decir, no, nunca he visto a Dios. Pero ahí estamos respondiendo con una mirada carnal, ¿cierto? Pero sabemos que hay una mirada espiritual de todas las cosas, que nos hace pensar que sí, que hemos visto a Dios. Veamos lo que dice el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. En otra clase en mi colegio estábamos hablando de Hegel, un filósofo alemán, que Hegel habla del espíritu absoluto. No tiene ninguna relación con la prédica, pero un estudiante me dijo, bueno, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Y uno con la Biblia puede hacer estas preguntas, y es maravilloso porque la Biblia en su conjunto tiene una sincronía que nos permite encontrar respuestas a preguntas un poco abstractas, y que uno dice, ¿dónde encuentro eso? ¿Cómo respondo? En la Biblia, en la Biblia. Fíjense lo que dice Pablo. El Señor es el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Señor. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces uno piensa, Pablo nos habla de un lugar en donde podríamos encontrar a Dios. Ese lugar se llama libertad. Ok, sé que estoy mezclando un montón de cosas, pero todo tiene relación. Dios es espíritu, Dios es amor. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el espíritu? Pablo dice, en la libertad. Aún así, entendiendo que Dios está en la libertad, es abstracto todavía, ¿cierto? Ya, pero nuevamente la pregunta que hacen los niños, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Podríamos hacer la siguiente pregunta, ¿qué es la libertad? ¿Cierto? Y así a mí me encanta. Podría estar todo el día hablando así de qué es y qué es. Pero, nuevamente, la Biblia nos dice, ok, Dios es amor,
Dios es espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Y qué es la libertad? Nuevamente buscamos en la Biblia y Pablo nos dice: debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y acá hacemos el link nuevamente con Juan. Juan constantemente habla del amor unos a otros. Y Pablo también habla del amor unos a otros. ¿En qué se manifiesta ese amor? En vivir libremente en el Espíritu. ¿Esto quiere decir entonces que puedo hacer lo que quiera en mi casa, en el trabajo, y que no hay ninguna penalidad porque Dios me dice que debo ser libre? No. Pablo dice: no abusen de la libertad. No usen la libertad como una excusa para caer en la carne. Eso se llama libertinaje. Libertinaje. Hay una diferencia entre libertad, que es hacer en Cristo todo lo que yo puedo hacer. En Cristo hay parámetros. Aún así, la libertad tiene parámetros. Aún así, la libertad tiene límites. ¿Podemos hablar de libertad sin límites? No. La libertad tiene límites. Así es. Lo podemos ver en nuestra sociedad. ¿Tenemos libertad? Sí, tenemos libertad, pero tiene un límite. La libertad mía termina cuando comienza la libertad del otro. Y si yo llevo o sobrepaso la libertad del otro, dice Pablo, estamos abusando de esa libertad. Algunos dicen que eso se llama libertinaje. Hay una diferencia entre ser libres y una diferencia en caer en el libertinaje. Ojo con eso. Y Pablo nos está hablando de cómo hallar esa libertad, cómo la encontramos, dónde está esa libertad. Y termina diciendo: si no servíos por amor los unos a los otros. Podemos encontrar esta libertad en Cristo, esta libertad que está en el Espíritu, esta libertad que está en Dios, que es amor, que es luz, la podemos encontrar cuando servimos unos a otros. Tan simple como eso. ¿Dónde está Dios? Está allí, en el servicio. Está en servir unos a otros. Nadie nunca vio a Dios. No, claramente que no. Ahora, podemos entender que Jesús es Dios hecho carne, ¿cierto? Lo dice la Biblia y también así lo creemos. Sin embargo, Juan, que está hablando no solamente a Occidente, está hablando a Oriente. Y para los orientales esta concepción era muy importante, porque los orientales nunca vieron a Jesús. Nunca vieron a Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Y por eso es que muchos después hicieron como pseudos Jesús. Y vino Mani, que era un segundo Jesús que decía, vivía en el siglo III después de Cristo, decía: yo soy el siguiente Jesús. Y predicaba, y muchos se convirtieron y crearon una secta que se llamaba maniqueísmo. Bueno, y así muchos hoy dicen ser Jesús, muchos profetas. Entonces, Juan está hablando acerca de dónde está Dios. ¿Quién lo vio? Lo vemos, dice Juan, cuando servimos unos a otros. En el servicio se puede ver a Dios. Cuando uno ayuda al desamparado, cuando alguien anima al que está desanimado, cuando alguien da una palabra de ánimo, de apoyo, o cuando uno simplemente presta el hombro para que otro llore en él. ¿Hasta acá me explico, hermanos? Uy, ese silencio me parece que... Me imagino que están aprobando lo que digo, ¿cierto? Dios está en el servicio. Dios se hace evidente en el servicio. Así que cuando te pregunten, ¿dónde está Dios? No respondas. Actúa. Ama a esa persona. Hay preguntas que se responden con hechos y no con palabras. Hay preguntas que se responden con hechos, no con palabras. ¿Amén? Con hechos, hermanos, con hechos. Los hechos son lo más importante, eso es lo que queda. Como padre le podemos prometer de todo a nuestro hijo. Sin embargo, nuestro hijo o hija, ¿de qué se va a acordar? De los hechos.
Tú prometiste que ibas a ir tal día a verme jugar a la escuela de fútbol, etc. Y no fuiste. Las palabras se las lleva el viento, lo que queda son los hechos. Y con la relación con Cristo es igual. En nuestra oración podemos decirle un montón de cosas a Dios, ¿cierto? Prometerle cosas. Sin embargo, lo que queda son los hechos. Es claro entonces que somos libres en Cristo para servir a otros. Y el motivo de nuestro servicio es meramente el amor hacia el prójimo. Eso motiva nuestro servicio. Eso motiva nuestro amor. Amar al que está a mi lado. Aunque a veces diga, me cuesta tanto amar a este pastel. ¿Cómo amarlo? Señor, revélate por favor, ayúdame. Y también a yo dejarme ser amado, ¿cierto? Uno no es perfecto, menos Rodolfo es perfecto. Pero a veces nos cuesta tanto amar al de al lado. Pero Juan nos anima constantemente, amémonos unos a otros. Hermanos, Dios permanecerá oculto en nuestras vidas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se esconde Dios? Si nos amamos los unos a los otros, Dios, dice Juan, permanece en nosotros y su amor permanece en nosotros. Dios permanecerá oculto en nuestras vidas si seguimos viendo con ojos carnales y no espirituales. Es necesario vivir en el Espíritu, ser libres de todo prejuicio racional que nos impide ver al Cristo resucitado. Si examinamos a Dios racionalmente, podremos entender muchas cosas, pero hay otras tantas que no vamos a entender. Simplemente no vamos a entender. No vamos a entender. ¿Por qué Abraham entregó a su esposa al faraón y él fingió ser el hermano de ella? ¿Qué le pasa por la cabeza a Abraham, el padre de Israel? ¿Por qué? No entendemos. La verdad no lo entendemos. Pero detrás de todas esas historias bíblicas que nos relata Dios, hay un porqué. Y no siempre vamos a encontrar la respuesta. Siempre cito este pasaje que habla acerca de, así como los cielos son más altos que la tierra, así es el entendimiento de Dios, más alto que los nuestros. Es decir, hay cosas que no podremos entender. Simplemente van a ser reveladas quizás en el reino de Dios. Él tendrá alguna respuesta. Tenemos tantas preguntas para Dios, ¿cierto? Vamos a interrogar a Dios en algún minuto, si es que Él nos permite. Y atacar con preguntas. Dios, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué significa esto otro? Una conversación con Jesús. ¿Se la imaginan? Poder hablar con Él. Qué grato sería, como dice la canción, hermosa canción, y gracias a los hermanos de la alabanza, estamos a los pies del Señor. Ese es el lugar más alto, es el lugar más grande en donde podemos estar. Y Jesús ya lo decía, el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo a los pies de Jesús será enaltecido. Son principios que Jesús nos va enseñando, ser humildes. Entonces, Dios permanecerá oculto, hermano, hermana, a nuestras vidas si seguimos viendo la vida con ojos carnales y no espirituales. Aprendamos a ver la vida con ojos espirituales, ver más allá. Es interesante esto, y también lo mencionaba Pablo en un montón de versículos. Ver con ojos espirituales. Les confieso que a mí me cuesta un montón. A veces pasa algo y el juicio cae inmediatamente. Y digo, no, esto no, y esto sí, etc. Quizás a muchos nos pasa, pero es un trabajo del día a día, ver con ojos espirituales. Nos cuesta mucho a veces. Y decimos, pero esta persona, ¿por qué se puso a orar ahora? Una persona, cuando yo tenía 16 años, yo iba en la micro, en ese entonces Transantiago, estaba inaugurándose el Transantiago, e iba con un amigo que era punky, un amigo punky. Y mi amigo iba con su pelo así erizado, tipo gallo,
con sus metales en los brazos, con su aro, con su piercing. Era una ferretería ambulante. Y íbamos conversando, etcétera, etcétera. Mi amigo se baja, yo vivía en Maipú, mi amigo se baja por ahí por las rejas y se acerca una señora después a mí y se sienta al lado mío. Y me dice, joven, ¿usted cree en Dios? No, no creo en Dios. Obviamente que no, Dios no existe. Y bueno, era evangélica, iba a la iglesia JBH y me comienza a predicar. Ay, yo escuchándola desde las rejas hasta la plaza de Maipú, 30 minutos escuchando cómo ella me predicaba. Y yo le decía, no, yo no creo en Dios, creer en Dios me parece algo tonto, hay que dudar de todo, etc. Y la señora finalmente, cuando íbamos llegando a Plaza Maipú, ora por mí. Decía, no, va a poner a orar, y la micro iba llena, la gente mirando, y yo, no ore, por favor, no. Y la señora oraba, Señor Jesús, y me puso su mano en mi mano. No, mal. Vergonzosa situación. Incluso ahora, siendo cristianos, a algunos les puede dar vergüenza esa situación. ¿Por qué? Porque miramos con ojos carnales y no espirituales. Qué bueno que oró ella por mí. Qué bueno, y lo agradezco tanto, porque ella estaba allí, detrás del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para mi vida y así como un propósito para ustedes. Y hay momentos claves que Dios te está diciendo algo, puntualmente y muy delicadamente, como lo decía Agustín, como un caballero, sutilmente. Te entrega pistas, te entrega huellas a seguir. Y tú dices, no pasa nada con esto. Sin embargo, hasta que llega la conversión final. Entonces, es tan bueno Dios, cómo respeta los tiempos, cómo respeta a la persona amada, cómo nos ama tan sutilmente. Durante la semana, ustedes se habrán enterado, hubo un accidente en Valparaíso, un bus, Pullman bus, ¿eso fui yo? Bueno, un Pullman bus, chocó. El chofer posteriormente, Avenida Osa en Valparaíso, para los que conocen, yo estudié en Valparaíso. Es una avenida muy, muy difícil de manejar. Hay que manejar con mucha precaución. Así que recomendación, cuando entren a Valparaíso por la ruta 68, Santos Sosa, sí, bajen con cuidado. Tiene mucha curva, la pendiente es muy fuerte. Y venía un bus y de repente el chofer le dice a su auxiliar, se me cortaron los frenos. El auxiliar rápidamente pasa a los pasillos gritando, se cortaron los frenos, imaginen esa situación. Es la pendiente y toda la gente se arrimó a sus asientos, se puso sus cinturones, dispuestos a enfrentar el golpe en cualquier minuto. Llegando casi al final, no le faltaba nada, casi al final el bus se da vuelta y cae sobre un auto que iba una familia. Iban 2 abuelos con su nieta. Imagínense lo terrible y desesperante de la situación. Se dice que el peritaje informó que, gracias a que el auxiliar informó que iba a haber un accidente, y como todos se afirmaron, no hubo ningún fallecido. Gracias a Dios, no hubo ningún fallecido. Tristemente, el auxiliar le amputaron su mano debido a este accidente. Y bueno, uno dice, accidentes pasan todos los días, es tan ingrata la labor de conductor, porque tú vas a trabajar, es tu trabajo, y en tu trabajo tú no planeas matar a nadie, tú no planeas involucrar a nadie en una situación de vida o de muerte. Sin embargo, en los conductores es así, todos los días. Hay conductores que han sufrido accidentes y son condenados a cárcel, fue a trabajar y terminó en la cárcel. Es tan ingrata, necesita tanta precaución los conductores. Pueden haber un montón de causas, ¿no? En el verano un conductor se dio vuelta allí en la cordillera de los Andes, matando a un montón de niños que iban a jugar fútbol a Paraguay.
se dice que él andaba con drogas, etc. Bueno, pueden haber un montón de argumentos de por qué pasan esos accidentes, pero también es ingrato. Tú vas a trabajar y terminas involucrado en una situación así. Es muy ingrato ese trabajo. Bueno, gracias a Dios no falleció nadie. Y fíjense lo que dicen los diarios después. Una vez que arribaron al lugar, bomberos, policía, los uniformados empezaron a ayudar a las personas heridas. Pero un uniformado centró su atención en un hombre en particular. Dice este uniformado carabinero: se encontraba solo con la nieta, afligido por su señora que se encontraba atrapada en el vehículo. Era el conductor del vehículo que estaba atrapado. Ante esta situación, el cabo Gómez, un carabinero, le hizo una particular petición al afligido caballero. ¿Lo puedo abrazar? Yo me estremecí cuando vi esta foto. Me estremecí. Y dije, acá está Jesús. ¿Cómo no verlo? ¿Cómo no ver a Jesús en esta foto? En una situación tan terrible. Y él le dijo, ¿lo puedo abrazar? Y el conductor le dijo, sí, lo necesito. Y Carabinero simplemente lo abrazó. Simplemente lo abrazó. Es tremenda esta foto. Yo no sé si les pasó a ustedes cuando la vieron, si que lo vieron, pero este es el abrazo de Cristo. No puede ser otra cosa. Es el abrazo de Dios. Es Juan diciendo, ámense unos a otros. No hay otra forma de explicarlo. Y cuando alguien nos dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Acá está. Acá está. Ahí está Dios. Es el abrazo de Dios. Es un abrazo del alma. Es un abrazo que sale desde adentro, que va más allá de mis creencias, de mi filosofía, de lo que yo pueda pensar. Terrible accidente, terrible. El caballero preocupado por su esposa, por su nieta, que están atrapadas en el auto. Y el carabinero se acerca y le dice, ¿te puedo abrazar? Eso es todo. Eso hace la diferencia. Muchas veces. ¿Te puedo abrazar? Y Dios está allí. Dios se hace allí. Dios permanece en ese momento. Cuando alguien nos dice, ¿dónde está Dios? No hay respuestas a través de palabras. No hay preguntas que puedan ser respondidas a partir de palabras. Solamente hechos. Hechos. ¿Te puedo abrazar? Pedro decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esto es lo que tengo. El amor de Dios que permanece en mí. Desconozco si ese carabinero cree o no en Dios, pero uno como creación de Dios intuye su naturaleza, nuestra naturaleza humana. A veces la intuimos y aflora eso que Dios puso en nosotros, lo mejor, ese gran tesoro, el amor por el otro. Terrible situación, pero la pregunta clave es, ¿te puedo abrazar? Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo para demostrar la existencia de Dios. ¿No les parece? Eso es todo. No hay más. Un abrazo, una contención, una oración en lo secreto, una ayuda anónima. Eso es todo. Allí está Dios. Allí está Dios. Y no hay más. Si quieres lo ves, si no, está bien. Pero aprendamos a ver con ojos espirituales. Esto, no hay otra forma que verlo y valorarlo y extraer lo mejor de esta situación si no miramos con ojos espirituales. La gracia de Dios consiste en eso, mirar con ojos espirituales. Porque hay cosas que pasan en nuestra vida que debemos valorar y mirar solamente con ojos espirituales. Dejemos nuestra concepción racional, hermanos. No quiero decir que no seamos personas que pensemos por nosotros mismos, no quiero decir que no reflexionemos acerca de las cosas, pero eso pasa en segundo plano cuando fijamos nuestra mirada en Cristo, porque nuestra mirada en Cristo consiste en ver a través del Espíritu, porque en el Espíritu de Dios hay libertad, y donde hay libertad, allí está Dios. Allí está Dios, allí hay libertad, no hay prejuicios.
No hay temor a que mi mayor me pueda decir, me pueda castigar porque abracé y no hice nada más. Porque no era lo debido, porque yo soy la autoridad, no me puedo mezclar con un civil. No hay prejuicios. No hay prejuicios cuando uno piensa en Dios. No hay razones. El corazón a veces tiene razones que la razón desconoce, que nuestra mente desconoce. ¿Por qué actué así? Cuando estaba en el proyecto de Bridget y Sara y otros amigos de Estados Unidos, una profesora de inglés cristiana en ese entonces, yo le hablaba con ella y le decía, Dios no existe, 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 yo soy bien aquí, bla, 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 bla. Y ella me dijo, Dios te ama. Destruido, totalmente, totalmente, totalmente. Eso es todo. Dios te ama, hechos. Hechos. Una palabra que es una frase que usualmente la decimos, que parece coloquial, pero cuando el Espíritu está despertando en ti, reconoces todas esas señales, señales que están pasando en tu vida. Dios te ama. ¿Te puedo abrazar? Dios en el huerto del Edén, Adán, hijo, ¿dónde estás? ¿Qué quería Dios? Abrazarlo. Simplemente darle un abrazo. Cuando estás en pecado, y cuando dices, no puede ser, estoy en pecado, soy infiel a Dios, voy a esconderme, Dios sale a tu búsqueda y simplemente te quiere dar un abrazo. ¿Te puedo abrazar? Eso es todo lo que hacía Jesús, abrazando al necesitado. Así que, hermanos, a estas preguntas filosóficas, existenciales, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo veo? ¿Está escondido Dios? No. Simplemente Dios no está oculto. Dios no juega a las escondidas. Somos nosotros los que debemos poner nuestra mirada en el Espíritu, abrir una mirada espiritual, conocer a Dios espiritualmente. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Simple pero profundo. El que permanece en Dios, permanece Dios en Él y yo en Dios. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que, hermanos, les animo a que pongamos nuestra mirada en el Espíritu. ¿Sí? Porque es lo que debemos hacer. Simplemente hechos simples. Hechos que pueden transformar vidas. Dios está en esos gestos. Dios habita en esos gestos. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Que la gracia de Dios prevalezca en nuestra vida. Aprendamos a amar al desamparado, aprendamos a amarnos a nosotros mismos. No nos castiguemos cuando pequemos. Ok, sé que no hay que pecar. Es una lucha constante y Dios siempre nos da salidas a las tentaciones, dice la palabra. Sin embargo, a veces caemos. Pero eso no significa el fin del mundo, hermano. No significa el fin de todo. Porque Dios está buscándote y te dice, te puedo abrazar. Porque quiero perdonarte. Quiero que tú confieses tu pecado ante mí porque yo soy justo y fiel para perdonarte. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres amor y un amor tremendo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu se mueve en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas a mirar con ojos espirituales y no con ojos carnales. Amado Padre, te doy las gracias porque tú transformas nuestras vidas, porque tú nos abrazas, nos contienes. Gracias, amado Padre, por tu amor. Y nos gozamos en ello, Padre. Nos gozamos en tu gracia, en todo lo que tú has derramado en nuestras vidas. Ya sea que has quitado, ya sea que has dado, ya sea que pasemos hambre, ya sea que estemos saciados, sabemos vivir en tu gracia. Padre, que tu gracia sea suficiente. Amado Padre, que tu gracia sea suficiente. Que nos bastemos en tu gracia. Que tu gracia sea lo más alto que tenemos en nuestra vida. Aquello que tú nos das y que nos quieres dejar ver.
Ayúdanos, Padre, a amar a mi hermano y hermana, a amar al desamparado, a vivir en libertad en el Espíritu, a ser libre, a gozarme en tu Evangelio, a predicarlo continuamente, a plantar semillas, a seguir tus pasos. Gracias, amado Padre, gracias, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Gracias, hermanos.